Molt bona tarda i benvingudes i benvinguts a La Pedrera, la seu de la Fundació Catalunya La Pedrera. Avui estem molt contents de rebre la segona edició d'aquestes Biotalks en aquesta temporada en què col·laborem des de la Fundació Catalunya La Pedrera amb el Bio per aquestes xerrades. Estem molt contents de tenir tant de públic interessat. Agrair molt als ponents, agrair molt al Lluís Quevedo, que modera la taula, i a l'equip del Bio per tota l'organització d'aquestes jornades. Senzillament us volia donar la benvinguda i explicar-vos una mica que la Fundació Catalunya Pedrera, potser en coneixeu alguna cosa, som una fundació privada independent que tracta coses molt diverses, des de temes ambientals, temes socials, temes culturals. Potser heu vingut alguna vegada a les exposicions que s'organitzen aquí en aquest edifici. Però també tenim una vessant, una línia estratègica de treball molt relacionada amb aquestes biotalks, molt relacionada amb la ciència, amb la promoció de la ciència, amb l'impuls de vocacions científiques entre estudiants joves preuniversitaris. I, per tant, encaixa moltíssim que portem la recerca que es fa des del Bio, el coneixement que es genera i tota la feina que es fa des d'un gran centre de recerca com és el Bio, amb qui ens encanta col·laborar, doncs apropar-ho a la societat, apropar-ho a associacions de pacients, apropar-ho, en definitiva, a totes aquestes persones que teniu interès en aquest coneixement. Per tant, sigueu benvingudes i benvinguts a casa vostra, també a la casa dels Biotalks, i quan vulgueu, comencem. Moltes gràcies, Gerard, i Fundació Catalunya La Pedrera i, per suposat, al Vall d'Hebron Institute of Oncology per organitzar aquestes trobades. Cambio al castellano, que es la lengua vehicular de las talks. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Sé que hay siempre una oferta cultural y de divulgación insuperable en Barcelona. Estar en este edificio sé que dulcifica la propuesta, pero muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Quiero arrancar compartiéndoles algunas cifras que creo que nos dan una idea de la importancia de lo que vamos a tratar hoy. En 2025, el año que tenemos recién estrenado, se registrarán en España 296.103 nuevos casos de cáncer. Eso es un 3,3% más que el año que cerramos. Esto lo saco del informe de cifras del cáncer en España, que es de la SEOM y de Redecan. Si eso les parece algo, piensen que para 2050 esperamos que sean 350.000 casos al menos, ¿no? Para algunos de ustedes... ¿Quién estuvo aquí en enero, en la sesión anterior? Oh, qué bien. Pues quienes estuvisteis aquí en enero os tuteo ya, entonces tenemos familiaridad. Hablamos de prevención. Propusimos que casi la mitad de esos 350.000 casos para 2050 los podríamos estar previniendo si hiciéramos las cosas de manera absolutamente maravillosa y perfecta, ¿no? Mientras tanto, porque también hablamos de lo difícil que parece hablar y persuadir con el tema de la prevención, pues nos tenemos que ocupar de los casos que ya tenemos aquí, que aunque son más que en el pasado, tienen mejor previsión que en el pasado, gracias en parte al trabajo de personas como las que nos acompañan esta tarde aquí en el auditorio de La Pedrera. Así pues, sí, bienvenidas y bienvenidos al nuevo encuentro de Biotalks, esta sesión organizada por el Bio, por el Vall d'Hebron Institute of Oncology. Quiere hablar de las nuevas estrategias contra el cáncer. Vamos a explorar algunos de los avances más prometedores. Vamos a tocar la inmunoterapia, la edición genética, los ensayos clínicos de vanguardia, y lo vamos a hacer con estas tres personas que tenemos aquí. A mi lado, la doctora Alena Gross. Ella es jefa del grupo de inmunoterapia e inmunología de tumores del Bio. Su investigación está ayudando a redefinir el uso del sistema inmunitario como herramienta terapéutica contra el cáncer. Un poquito más allá, en medio, Francisco Barriga, el doctor Francisco Barriga. Pancho, le tengo que llamar durante toda la sesión, y lo mismo si hacéis preguntas. Él es jefe del grupo de ingeniería genómica del Bio y nos va a adentrar en el fascinante mundo de la edición genética aplicada al cáncer, y también nos va a hablar de una técnica con un título maravilloso. ¿Cuántas horas destinaría en buscar este acrónimo? Machete,
desarrollada en el Sloan Kettering en Nueva York. Y finalmente, en el extremo, contaremos con la doctora Julia Lostes, ella es oncóloga médica en el BIO, y ella tiene esta visión combinada de la investigación y la clínica. Su trabajo en ensayos clínicos de fase temprana nos acerca a terapias avanzadas, tratamientos más personalizados, cuestiones que exploraremos. Así pues, si les apetece, arrancamos ya. Estaremos una media horita o algo así de conversación más o menos estructurada. En la primera pregunta que les voy a hacer a nuestras mentes expertas, tienen unos minutos para exponer un poco, para contar de qué trata su expertise, por qué es importante todo ello. Y luego, a partir de esos 30 minutos, tendremos un par de micrófonos a ambos lados para que hagan las preguntas que quieran. Les pido dos cosas, por favor. Una es que esperen a tener el micrófono, porque lo grabamos y así más gente todavía puede acceder a esto. Si no llega el micrófono, luego no se entiende la respuesta. Y dos, sí les pediré y les recordaré luego preguntas. Ya saben que en castellano solo usamos la tonalidad para las preguntas. Que tengan interrogantes, no podemos permitirnos mini ponencias. Eso lo haremos luego en el cóctel maravilloso que tenemos esperando ahí atrás. Vamos a por ello, pues. Para darle paso a la doctora Elena Gross, quiero aprovechar, y esto no se lo he dicho a ella antes, pero me parece que es una noticia de actualidad, ¿no? Esta semana la estrenábamos con un paper en Nature Medicine que creo que se ha visto en muchos medios de comunicación, que es el caso más longevo de remisión o de alguien que está sin cáncer después de una terapia que en su momento fue pionera y todavía sigue siendo bastante experimental, se está desarrollando, que son las CAR-T, ¿no? Allí tenemos a una protagonista que ha pasado estos 19 años, que ahora es madre, que tiene una historia de vida muy, muy bonita. Es cierto que se les dio a bastantes más niños, no todos han tenido la misma progresión, algunos ni siquiera tenemos la información, pero ese es un caso, un póster, ¿no? Un caso de póster de cómo se pueden utilizar técnicas nuevas, que ha avanzado bastante y que todavía tiene muchísimas preguntas, creo, por resolver cómo le sacamos mejor partido a la inmunoterapia contra el cáncer. ¿Qué es lo que te quita a ti el sueño como científica especializada en inmunoterapia contra el cáncer? ¿Qué es lo más relevante? Pues que aún queda mucho por entender, ¿no? O sea, sabemos que necesitamos tener linfocitos T que reconozcan el tumor, que sean capaces de matar el tumor. Esto no se da en todos los tipos de tumores y aún así, cuando se da, no es suficiente. Seguramente necesitamos entender mejor qué otros factores determinan la respuesta. Sé que históricamente en los cánceres hematológicos, en la sangre, han funcionado destacadamente bien este tipo de terapias. Sí. En los sólidos no tanto, hay margen para mejora. Sí. ¿Por qué es así? Pues en realidad creemos que parte del motivo es que el microambiente tumoral es muy inmunosupresor, es decir, que lo que hace es impedir y evadir esta respuesta inmunitaria. En cambio, en los tumores sólidos, pues esto no se da o menos efectivamente y entonces esta respuesta se puede dar más efectivamente. ¿Tú serías capaz de explicarnos de manera muy sencilla para que todos lo podamos entender y sin un apoyo audiovisual maravilloso en qué consiste, por ejemplo, las CAR-T cells o los TILs con los que tú trabajas? Sí, a ver, lo voy a intentar. Se trata de una terapia celular que lo que hace es redirigir los linfocitos T que reconocen el tumor para que lo hagan efectivamente y sean capaces de matar y eliminar el tumor efectivamente. Es una terapias celulares. En el caso de los CAR-Ts, las CAR-Ts están modificadas genéticamente, lo que significa que en realidad lo que aprovechamos son los linfocitos T, glóbulos blancos de la sangre periférica del paciente, los modificamos genéticamente para redirigirlos hacia el tumor con un receptor. Y entonces estas células pasan de ser células que no reconocen el tumor a células que de hecho son capaces de matar y muy efectivamente. Este es un tipo, que son un tipo de terapia celular modificada genéticamente, pero luego existe en el caso de los TILs. De hecho, dentro de los tumores podemos encontrar linfocitos T que de manera natural están intentando reconocer y eliminar el cáncer, pero no lo están haciendo de manera efectiva porque, como os digo, este microambiente inmunosupresor permite que el tumor evada esta respuesta inmune. Pero si sacamos el tumor del paciente,
y estos linfocitos T que están infiltrando el tumor los expandimos, los llamamos TILs de Tumor Infiltrating Lymphocytes, los podemos expandir a grandes números y readministrarlos al paciente. Y en esto consiste, así a grandes rasgos, la terapia celular con linfocitos T. O sea, la diferencia, unos vienen de sangre periférica, de una extracción de sangre normal y corriente, los modificas genéticamente para que ataquen a quien tú quieres y a quien no atacaban antes. Lo otro es, yo cojo ya los que están motivados y voy a ver si puedo, ¿no?, ayudar a darles algo, ¿no?, para que entren. ¿Es razonable pensar que esto es una tecnología, una técnica que aparece después de los CAR-T? No, de hecho los TILs se exploran desde hace 40 años. Desde hace 40 años. Dios mío, cuéntame. ¿Y por qué? ¿Por qué todavía no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque es una terapia muy personalizada. Y primero, hace 40 años, cuando se empezó a utilizar esta aproximación, de hecho, no habían los recursos que tenemos ahora para crear una terapia y comercializar este tipo de terapia. Ahora mismo sí que es posible y, de hecho, hay una compañía que recientemente ha sido capaz de hacer todo lo necesario y los ensayos clínicos para testar esta aproximación en un gran número de pacientes y, de hecho, en 2024 por primera vez se aprobó esta terapia de TILs para el tratamiento de pacientes con melanoma avanzado y refractario a las líneas estándar. Qué interesante. Ahora retomamos. Pancho, quiero preguntarte, a ver si esto que voy a decir es razonable o no. Bueno, yo os lo pregunto a vosotros también y a vosotras también, porque voy a intentar hablar por todos los que no somos expertos. Como ciudadano promedio, ¿no?, una de las cosas que nos ha quedado claro de cómo funciona esto del cáncer es que hay mutaciones. Hay mutaciones y eso tiene que ver con cambios en nuestro material genético, ¿no? Pero parece que quien se ha llevado las luces y los focos de las cámaras son esas mutaciones, ¿no? Había aquí A, C, T, G, no sé qué, pues han cambiado 2, 3, 4, 10 letras y esto me ha hecho algo y ha hecho que no funcione bien y acabo con un cáncer en algún momento. Sin embargo, ¿no?, parece que como que el árbol de la mutación puntual nos oculta el bosque de las grandes reorganizaciones cromosómicas, ¿no? Cambios que son absolutamente enormes y que pueden ser muy consecuentes, que por algún motivo no se han estudiado bien. Es como decía Sidney Brenner, técnicas. ¿No había manera de explorar esto y por tanto no lo explorábamos? ¿O qué pasaba? Sí, o sea, tienes toda la razón. Bueno, primero que nada, gracias a todos y todas por venir. Para nosotros es muy importante verles a ustedes para motivarnos a hacer nuestro trabajo. Volviendo al punto, las mutaciones puntuales las hemos estudiado porque son simples. Es un solo cambio de una sola letra en una proteína. Podemos estudiar una proteína normal y la proteína con esa alteración. Podemos desarrollar fármacos. Podemos decir, este paciente o esta paciente tiene esa mutación, doy ese fármaco. Pero desde la primera observación de una célula tumoral en el microscopio sabemos que los problemas en el genoma son mucho más grandes, son a nivel de cromosomas. De manera sencilla, cada célula de nuestros cuerpos tiene 22 pares de cromosomas y eso es cierto para básicamente todo nuestro cuerpo. Los tumores rompen estas reglas. Ganan cromosomas, pierden cromosomas. De media, una célula tumoral tiene entre 24 alteraciones que afectan hasta 30% de los genes. Tenemos 20.000 genes. Y estamos mirando de una letra en una letra. Eso ha sido muy importante en la medicina personalizada, pero como bien dice Luis, a lo mejor no estamos perdiendo el bosque por enfocarnos tanto. Y no digo que unas mutaciones sean más importantes que otras, creo que tenemos que estudiarlas todas. Hay mucha riqueza y volviendo un poco a lo que le planteaste a Elena, a mí lo que me quita el sueño es tratar de entender cómo funciona un genoma tumoral, desde toda su simplicidad de un cambio de un nucleótido a ese cambio cromosomal masivo. Pues, ¿qué beneficio puede tener eso? ¿Qué cosas interesantes te encuentras por el camino o qué cosas nos estamos perdiendo por no hacerlo? Bueno, la realidad es que es muy pragmático. Si tú empiezas a mirar, hay patrones recurrentes de cambios cromosomales, no es todo ruido. Ciertos tumores siempre tienen las mismas ganancias o pérdidas de cromosomas y, de hecho, en ensayos como los de inmunoterapia que comentaba Elena, vemos que hay patrones cromosomales que se asocian a resistencia. Donde estamos fallando es ¿por qué? ¿Por qué perder un pedazo de un trozo de un cromosoma hace que una célula tumoral sea resistente o no? Y ahí es donde entramos nosotros a tratar de entender ese tipo de mecanismo. La ventaja o la oportunidad es un espacio genético que no estamos mirando. Y creo que como es tan prevalente y tiene estas asociaciones clínicas, el genoma de los tumores nos está diciendo algo y tenemos que tratar de entender qué es lo que nos está diciendo.
Yo pienso a veces, igual que veníamos de esa idea de buscar las mutaciones en la secuencia, ¿no? Luego hubo una gran, yo creo en las últimas 2 décadas ha sido muy importante saber que puedes no cambiar la secuencia, pero puedes cambiar cómo lees esa secuencia, ¿no? Las famosas metilaciones, las modificaciones que son... Y eso cambiaba la película completamente, ¿no? Entonces hubo que desarrollar técnicas nuevas, porque claro, antes con el microscopio molecular que tú mirabas, tú no veías eso, con lo cual te perdías completamente la función. Cuéntame un poco la historia detrás de esta maravillosamente bautizada técnica machete. ¿Cómo funciona y qué te permite hacer? Vale, entonces, machete es un acrónimo de una técnica que usamos en el laboratorio. La idea sencilla es, tomamos el tumor y lo hacemos al revés. Tomamos una célula normal y le introducimos cambios que observamos en tumores para ver cuáles de estos son capaces de cambiar el comportamiento de esta célula. ¿Por qué lo hacemos así? Cuando uno secuencia el tumor de algún paciente, ve, como decía, docenas de cambios y no sabemos cuál es el importante. Hay mucha complejidad, pero si somos capaces de mirarlos uno por uno, podemos ir diciendo, mira, este cambio es el que va a cambiar la célula y este es el cambio a lo mejor que nos permite atacarlo con un fármaco específico. El problema que tenemos es que modificar cromosomas no es trivial. Y aunque existen herramientas para hacerlo, la probabilidad de encontrarlo es de 1 en 1.000.000. Machete lo único que hace es reducir el espacio de búsqueda. En lugar de buscar una aguja en un pajar, se podría hacer con un imán, hirviendo, bueno, que es metálico. Machete, el concepto es, en lugar de buscar las agujas, quemamos el pajar. Eliminamos todo lo que no nos interesa y enriquecemos esas células que hemos modificado genéticamente. Si a alguien le interesa muchísimo cómo funciona, por supuesto en el cóctel podemos entrar en todos los detalles moleculares que quieran. Oye, pero dinos, ¿qué significa machete? Significa, aunque no vaya a retener. Sí. Molecular Alteration of Chromosomes with Engineered Tandem Elements. ¿Cuántas horas buscando? Digamos, en desarrollar la técnica se me ocurrió un día caminando del laboratorio de vuelta a casa, en sacar el acrónimo tardé un par de meses. Así que bueno, el marketing es más difícil. Pero luego todos tenemos la aplicación que suena bien. Sí, está muy bien tirado esto. Julia, en datos también espero que estén súper actualizados, aunque tienen un par de semanas. Leía que nuestro país, que España dentro de la Unión Europea, lidera la investigación en medicamentos para tratar el cáncer, con 336 ensayos clínicos en oncología, ¿no? Que es un 37,6% de todos los que están autorizados a nivel nacional. O sea que, además de ser líderes en el seno de la Unión, parece que estamos muy interesados o hacemos muy bien lo de los ensayos clínicos en oncología. Tenemos además 52 ensayos que son de terapias avanzadas, autorizados en 2024, ¿no? Leyendo un poquito me encontraba con la idea de que no es una casualidad, que hay piezas muy colocadas en su sitio para que el ecosistema funcione bien, que están los básicos, ya sé que es un término un poco de modé, pero permitidmelo, la gente básica, estáis los clínicos, está la industria y todo esto está armonizado para que se puedan llevar a cabo ensayos que realmente aportan valor. Cuéntanos primero una pequeña introducción para que quien tal vez no estemos del todo familiarizados. ¿Por qué es tan importante y tan difícil hacer buenos ensayos clínicos? ¿Cuál es la salsa para hacer las cosas bien y que tengan valor? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Gracias por vuestra presencia. Como bien dices y bien has remarcado, esto es inviable si no hay un trabajo en equipo. O sea, la lucha contra el cáncer es entre todos. Sí es verdad que cuando los compañeros piensan una idea, una molécula y la queremos trasladar a la clínica, muchas veces quedan en el camino. Y es por eso la importancia de poder saber cuál es la mejor estrategia y por eso vuelvo a recalcar el trabajo en equipo. Sí es verdad que cuando una vez se piensa una idea o una estrategia contra el cáncer, lo tenemos que pasar desde la parte básica, desde intentar testarla en los animales de experimentación a nuestros pacientes. Y cuando empezamos a encontrar una droga o un tipo de estrategia, primero empezamos a testarlo a pequeños pacientes y en base a eso, a medida como vamos a ir viendo cómo van siguiendo los pasos. Entonces,
podemos dividir en una manera muy genérica a ensayos clínicos que son de fase más temprana, que son esos que intentamos detectar cuál es la dosis, qué efectos adversos vamos encontrando, para luego poder ir avanzando y llegar a que sea a la fase final, que es la comercialización o la aportación del tratamiento a la sociedad. Yo me dedico un poco a lo que es la fase temprana, a esta interacción de estos pocos pacientes a los cuales tal vez es la primera vez que le damos esta posibilidad de tratamiento y que tratamos a veces, es el primer paciente a nivel mundial con una dosis y en su momento dentro del objetivo en sí o la estrategia que tenemos en esta fase más temprana es saber qué dosis. Y ahora ya vamos a un paso más. Si vemos algún biomarcador, si empezamos a ver alguna tasa de respuesta y en base a eso vamos volviendo a hacer un feedback, por ejemplo, al equipo de básica para poder ir haciendo. Entonces, antes teníamos una idea, en su momento, por ejemplo, con la quimioterapia, que era a tantos gramos, o podemos pensar en cualquier fármaco que tenemos en nuestra casa, desde cualquier analgésico, sabíamos la dosis y luego esa es la dosis que ha sido el poder analgésico o el poder de lo que sea. Los fármacos en sí llegan hasta el día de hoy la misma estrategia. Pero ahora lo que tenemos y lo que nos da la fuerza es que podemos hacer este feedback y esta retroalimentación a los compañeros y poder ir mejorando estas moléculas o estas estrategias. ¿Tiene sentido esta idea de, me estoy yendo a los paradigmas viejos, pero para ver si este es el cambio que se ha producido? Igual que la mutación puntual a mirar de otra manera, antes como que estaba de un lado la básica y luego se pasaba a la molécula y la molécula se hacía en la parte más médica y ahora parece que las cosas se hacen más rápido, a escala más pequeña y con mucho más feedback, ¿no? Que es un poco a lo que tú estás apuntando. ¿Ese tú dirías que es como el cambio más grande que ha habido así en los últimos años? Hay varias estrategias. Sí. Hay que pensar primero que, a diferencia de otro tipo de patología o cualquier otra enfermedad, el cáncer es una enfermedad heterogénea. ¿Qué quiere decir? Que las células no son todas iguales. Como bien ha hablado también Alena, es dentro de ese magma, que podemos decir tumor, hay células que van a favorecer su crecimiento, que es ese microambiente en el que está inmerso, que a la vez protege de que un sistema inmunológico vaya contra este tumor. Entonces van haciendo diferentes estrategias. En este momento, en estos momentos hay alguna célula que se ha confundido a dividirse y es completamente anormal. Y nosotros no estamos desarrollando un tumor, porque hay toda una maquinaria que nos intenta eliminar esta célula de nuestro organismo y que no siga su curso. Entonces, hay varios mecanismos por el cuales sí o sí se van interfiriendo para poder desarrollar el tumor como tal. Pero sí es verdad que uno de los desafíos que más tenemos actualmente de cara a hacer el feedback es la misma heterogeneidad que tenemos de ese mismo tumor, de que creamos que íbamos contra una diana y vemos que había otra clona que empieza a crecer y nos da otra vez el problema. Y la carencia de los biomarcadores para decir a qué paciente le va a beneficiar esto que le propongo y a qué paciente no, y poder ganar tiempo. En ese sentido, ¿cuánto trabajo queda por hacer y qué potencial tiene el estandarizar la toma de datos, hacer ensayos distribuidos, ¿no?, por diferentes centros hospitalarios, diferentes ciudades? Esta idea de agregar, ¿no?, ya que es muy heterogéneo y en un mismo hospital pues es difícil que tengas a 10 pacientes iguales, trabajar en red. ¿Esto está siendo tan beneficioso como parece y tan difícil como parece? A ver, hay mucha más dentro de lo positivo que podemos dar a lo que puede ser la enfermedad que conlleva al cáncer, por decirlo de una manera. Sí. Hay bastante conciencia y hay bastante solidaridad entre diferentes comunidades, ya sea o por hacer una colaboración con diferentes centros del mismo país, con centros europeos. Nosotros tenemos bastantes interacciones cuando son ensayos, por ejemplo, académicos, y ya cuando son ensayos que son provenientes con esta idea de pensar una diana de la industria farmacéutica, también ellos ya tienen también un pensamiento global para poder hacer lo más diversa la muestra
y poder que también las personas que padezcan la enfermedad tengan la accesibilidad al fármaco. Qué interesante. Hablando de ensayos clínicos, Alena, te quería preguntar por uno en el que estás tú protagonizando, trabajando, que es el Next Gen TIL. ¿De qué trata? Pues es un ensayo clínico donde utilizamos TILs. Sí. En este caso, lo que hacemos es, a partir del tumor, una biopsia del tumor, lo que hacemos es multiplicar estos linfocitos T que infiltran el tumor hasta grandes números, pero así como los TILs estándar lo que conllevarían sería administrar estos linfocitos T directamente al paciente, nosotros hacemos primero un cribaje para seleccionar aquellos linfocitos T que son más activos contra el tumor. Queremos seleccionar aquellos que reconocen neoantígenos, que son mutaciones específicas de tumor. Okay. Entonces, la idea es que esto potencialmente podría dar lugar a una versión de TILs algo mejorada y potencialmente una mayor eficacia. Y esto es un poco la hipótesis detrás del proyecto. Porque a día de hoy sigue la impresión que da es que es muy... que es una cosa de boutique, que es yo tengo mi paciente, yo extraigo sus... Es una cosa muy personalizada, ¿no? Si queremos imaginar esto como una terapia, como se llama en inglés, off the shelf, ¿no? O sea, que digas, este tipo de terapia, aquella, ya la tengo. Sí. O combino 3 ingredientes y ya tengo mi fórmula magistral lista para usted. Sí. ¿Cómo podemos ir hacia ahí? Bueno, pero ciertamente tienes toda la razón y parte del motivo por el que han tardado tanto en llegar estos TILs a los pacientes y comercializarse es que son totalmente personalizados y hechos a medida, porque te tienen que operar y es un tratamiento que solo te sirve a ti. Eso es. Aún así, a nivel de precio, tampoco es exagerado comparado con otras terapias, ¿eh? Pero para intentar extrapolarlo y hacer que esto funcione en más pacientes, lo que hacemos es estudiar exactamente qué reconocen estos TILs. Los TILs reconocen el tumor, reconocen antígenos tumorales expresados por el tumor y lo hacen a través del receptor, un receptor que llamamos TCR, de T-cell receptor. Entonces, tú, una vez identificas un linfocito T que reconoce el tumor o un neoantígeno, estos antígenos que te digo son tan potentes expresados por el tumor, uno puede secuenciar este receptor, clonarlo y entonces utilizarlo potencialmente para expresarlo en otros linfocitos de sangre periférica de otro paciente totalmente distinto. Entonces, la idea es identificar TCRs, receptores que reconocen antígenos tumorales expresados en muchos tumores. Claro. Entonces, este TCR te va a permitir tratar a más de un paciente. Pero sigue siendo algo personalizado. Sí, sigue siendo... Pero sería más como un CAR-T, pero en vez de... no sé si me he explicado bien. Sí. Hemos pasado de comprar ibuprofeno en la farmacia marca blanca a una fórmula magistral, pero todavía me lo puede hacer la farmacia de la esquina, ¿no? O sea, es un poco más accesible, pero igualmente es una cosa que sirve, que parece complicado. ¿Hay alguna promesa o alguna...? Porque sé que hay cierto debate académico sobre si merece la pena o no buscar, sobre todo en el caso de las CAR-T, digamos las modulares, ¿no? O sea, cosas que ya estén listas, que ya sean off the shelf y que sean muy universales o casi universales. ¿Cómo sigue la discusión? La última vez que la miré hace 6 meses. Yo creo que tiene mucho potencial y desde luego hay mucha investigación en ese ámbito, porque la idea de que en vez de generarlo para cada paciente tú puedas a partir de un solo producto, ¿no? Esto, administrarlo directamente al paciente y que tenga el mismo, o sea, ya es totalmente off the shelf. Ya te ahorras. Realmente el reto es que tienes que generar un producto celular para cada paciente ahora mismo, tal y como lo hacemos. Necesitas los linfocitos T de sangre periférica, modificarlos genéticamente y administrarlos. Mientras que con la aproximación que tú sugieres, lo que harías es directamente el vector viral que uno utiliza para modificar genéticamente el linfocito T, tú este vector lo podrías llegar a inyectar directamente al paciente para que esto ocurra sin tener que generar este producto una y otra vez de manera individualizada. Quería, Julia, preguntarte, en algunas ocasiones cuando he hablado con investigadores e investigadoras que trataban este tipo de terapias, una de las cosas que me decían es el problema lo tenemos en la parte reguladora de ensayos clínicos, y es que este tipo de terapias no encajan bien con cómo desarrollamos ensayos clínicos y entonces hay cosas que simplemente no podéis plantear.
¿Eso es así? ¿Cómo podríamos...? Es correcto, o sea, la parte regulatoria es un reto también y de Sí. hecho como tenemos hay incluso un consorcio a nivel europeo que es de cara a explicarle, porque esto hay que explicárselo a una agencia regulatoria que va a aprobar un medicamento o una terapia, entonces hay que explicarle cuáles son los estándares de calidad que se utilizan, cuáles son porque por ejemplo, como claramente, por decir una manera, un analgésico lo compramos aquí y lo compramos en Francia, pero sabemos que es el mismo analgésico con la misma dosis. Pero cuando intentamos, y ahí ya sabemos qué efectos adversos y todo, no al final, pero cuando hacemos una terapia tan personalizada y tan que yo solo doy al paciente, esto cuesta mucho extrapolarlo. Por ejemplo, si vamos a hacer como... Claramente dice Elena, yo hago mi producto de TIL, si yo se lo intento ofrecer a mis pacientes del hospital o dentro del ensayo, ¿cómo yo le explico a la agencia que el producto que hacemos en Valdebrón o que hace Elena es igual que el que hace otro investigador en Bélgica? Entonces esto es un desafío y de hecho para poder cuando uno intenta presentar, bueno, y todo un trabajo atrás y que también formamos parte un poco de cara a esto, es cómo se explican estos datos limpios y que se puedan entender a personas que no son afines o que no son tan cercanos a este tipo de terapia, que ellos aseguren que esa es la misma calidad, o sea, que este paciente que está recibiendo esto es de la misma calidad que el que lo recibe en Israel. ¿Me explico? Entonces eso claramente es un desafío. Y en esta idea de tener las piezas, a ver si soy capaz de expresar esto, pero parte de la idea de voy a usar una inmunoterapia que sirva para mucha gente o que yo pueda combinar, ¿no? Que yo pueda poner un trocito de un tipo, trocito de otro tipo y crear, pues por ejemplo, los famosos CAR-T, ¿no? Que son quiméricos, que tienen trocitos pues, de cosas que ya tengo preaprobadas. Una de las cosas que me planteaban es que parece que cada vez que queréis proponer una terapia, tenéis que hacer un ensayo clínico para la terapia, a pesar de que esté hecha de fragmentitos que ya tenemos previamente verificados, aprobados. A ver, hay dentro de esto a veces podemos utilizar una figura a nivel hospitalario o asistencial que es la del uso compasivo. Ajá. Yo le explico a la autoridad del hospital que tengo un tratamiento que es personalizado para el paciente con unas características y tomo en referencia, me busco ahí la bibliografía, si hay evidencia, si hay reporte de casos, lo que sea, y yo lo presento a la comisión de farmacia del hospital y les digo, bueno, creemos como médicos, este paciente no tiene otra opción, creemos como médicos que teniendo esta posibilidad podríamos planteárnoslo creemos que es la mejor opción y plantear este tratamiento al paciente. Está un poco también esa figura. A veces la estamos utilizando en estas terapias tan personalizadas para que los pacientes puedan acceder a ellas. Okay. Voy, por cierto, como estamos cerca de la media hora, vamos a tener los dos micrófonos ya listos por si queréis hacer preguntas, contribuciones, lo que sea. Pancho, quería preguntarte, igual me lo has dicho antes y no me ha quedado a mí claro, vaya por delante. Pero digamos que la utilidad de una técnica como machete para encontrar esa aguja, sea con el imano o prendiéndole fuego al pajar, la entiendo. Y desde el punto de vista terapéutico que estamos hablando ahora, ¿para qué me puede servir esta herramienta cuando diseñas un ensayo o estás acompañando el desarrollo de una eventual terapia? Claro, yo diría aquí es una muestra interesante de todo lo que de distintas maneras contribuimos al cáncer. Julia está directamente en la clínica, Elena está en ensayos clínicos con un lado muy básico también. Yo estoy en la primera línea. Mi equipo, que son todos brillantes y están aquí hoy, estamos todos interesados en entender los principios fundamentales de por qué una célula tumoral se comporta de tal manera. Lo que nos pone un poco lejos de la terapia, pero sí crea la base. Si yo soy capaz de crear un cambio cromosomal y puedo tener justo al lado una célula que es normal, luego yo puedo básicamente tomar todas las drogas que tenemos disponibles y probar de qué manera o qué droga específicamente elimina esa célula con el cambio cromosomal. Claro, eso es un paso muy inicial, pero eso es lo que nos ayuda a nominar los candidatos moleculares que luego acaban en los ensayos clínicos.
esa es una de las cosas. La otra cosa es entender, básicamente, no hay como un almuerzo gratis, como dicen los americanos. Perder un cromosoma o ganar un cromosoma no es trivial, tiene un coste a la célula. Y entonces pensamos que si podemos modelar y entender esto, a lo mejor podemos descubrir cosas inesperadas que permiten tirar la balanza a que esa célula colapse. Entonces, es cierto que a nivel de terapia directa es poco cercano a lo que está en la clínica a día de hoy, pero sí sienta las bases para poder entender por qué ciertos pacientes responden o no responden, y si tienes ese cambio cromosomal, a lo mejor podemos desarrollar fármacos que lo atacan específicamente. Porque actualmente, cuando tenéis, os la abro a las tres por si no la dirijo bien, cuando tenéis un paciente, parte de los estudios que se le hacen a ese paciente cuando se biopsia, por ejemplo, incluye buscar esas aberraciones cromosomales, un cariotipo clásico de la biopsia, ¿y eso es informativo? ¿O? Normalmente lo que sí se mira, pero es la manera que tenemos de calibrar de la muestra, porque es una muestra, como bien decía, esto es un microambiente que tiene células normales y tumorales. Usamos los cambios cromosomales para calibrar cuánto tumor tenemos en la muestra, pero no usamos la información de los cambios cromosomales en general. Es binario. Exacto. Si no, las que tienen muchos cambios, claramente les pasa algo. Sí. Entonces, estamos como partiendo un campo básicamente nuevo de tratar de entender esto que sabemos que está allí y sabemos que correlaciona, sigue siendo a nivel muy experimental. Habiendo dicho eso, hay un par de drogas ahora en ensayo clínico que la indicación es para pacientes que tienen una lesión de una región específica de un cromosoma. Sí. O sea, han borrado, han perdido un trozo de un cromosoma. Y eso hace que ese tumor ahora responda a una droga que no afecta a las células que todavía tienen esa región. Es un caso único, pero sienta la base de que estamos en la dirección correcta. Qué interesante. Yo no estaba mirando, no sé si hay preguntas por aquí. Yo tengo algunas de las que han enviado. Allí hay una primera. Pues mira, vamos con esa. Y luego voy a ir metiendo las que habéis enviado por correo previamente. Adelante. Vale, bueno, hola. Primero, muchas gracias por la charla, que está siendo muy interesante. Tenía una pregunta para ti, Elena, sobre la terapia con células TILs. Yo me acabo de enterar de esta terapia, así que no tengo mucha idea, pero bueno, que te quería preguntar, cuando has dicho que es una terapia con linfocitos que ya están como que sensibilizados o que están tratando de luchar con este tumor, entiendo que al paciente se lo administra como que una población relativamente grande de células clonales, de estas células que estaban pues intentando luchar con el tumor. Y me pregunto si hay algún efecto secundario a esto. Por ejemplo, se me ocurre que podía haber como que una toxicidad relacionada a citoquinas o una reactividad bastante, como mayor que puede afectar al paciente. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que esto pase, una toxicidad por citocinas, o cuál sería como la prevalencia? Entonces, muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Pues sí, de hecho pueden haber toxicidades asociadas a la terapia con TILs. Una de ellas es exactamente la que mencionas. Cuando administras grandes cantidades de linfocitos T y estos empiezan a secretar muchas citoquinas, pueden causar lo que se denomina una tormenta de citoquinas, que de hecho causa fiebre y hipotensión, muchos cambios, que te puedo explicar de hecho mucho mejor Julia que yo, pero en todo caso sí, definitivamente sí. Estos efectos del Cytokine Release Syndrome se observa más con CAR-Ts que con TILs. Y seguramente es por el perfil, el tipo de citoquinas que secretan. En realidad, en la terapia con TILs, las toxicidades que vemos están más asociadas a ciertas cosas que hacemos previas o después del tratamiento con TILs. Y me explico. Antes de administrar los TILs, se da generalmente una quimioterapia que es linfodeplecionante, y esto se da para que cuando tú administres los TILs, estos TILs sean capaces de expandir mejor, ¿no? Porque si tienen todos los linfocitos de sangre periférica van a tener mucha competencia. En cambio, si linfodeplecionas, estos linfocitos que tú administres van a persistir mejor después del tratamiento. Y además, ¿quieres decir que eliminas el resto de linfocitos del paciente? Exactamente. Okay. Y además, después de administrar el producto celular, se administra la interleuquina 2. Y esta interleuquina 2, además, a altas dosis. Se sabe que la interleuquina 2 da unas toxicidades bastante severas, de hecho. Entonces, en el caso de las terapias con TIL, las toxicidades están más asociadas a
la quimio, que cuanto le linfodepresiones al paciente puede haber más riesgo de infección, y también a la interleuquina 2, que no tanto a los TILs en sí, que no suelen ser muy tóxicos. De nada. Gracias. Si hay alguna más, id preguntando. Yo tengo una, Elena, al paso de esto. ¿Cualquier paciente, cualquier tumor debería ser susceptible de ser tratado con TILs? ¿Siempre va a haber algún linfocito que esté peleando ahí que sea susceptible de ser amplificado en el laboratorio o son ciertas personas? O sea, de hecho, nosotros hemos sido capaces de identificar TILs contra el tumor y contra estos neoantígenos en muchos tipos de tumores. O sea, no es una cosa de solo un tipo de tumor, pero lo que es curioso es que la inmunoterapia suele funcionar mejor en ciertos tipos tumorales, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que no entendemos. Okay. Entonces, sí, los tumores donde mejor funciona es melanoma. Ahora se está viendo resultados en cáncer de pulmón, en algunos tumores de cáncer de cervix. Okay. De momento, coincide que también son tumores que responden a otros tipos de inmunoterapia, ¿de acuerdo? Pero se está explorando en otros tumores. De hecho, el ensayo clínico que nosotros tenemos abierto, como lo que intenta es enriquecer en estos linfocitos antitumorales, pensamos que a lo mejor a través de este enriquecimiento podemos hacer que funcionen en estos otros tipos de tumores. Así que está abierto para cualquier tipo de tumor, también porque es un fase 1 y el objetivo es testar la seguridad, no tanto la eficacia. Pero un poco la idea es que podría llegar a funcionar. Qué interesante. O sea, no hay ningún tipo, os lo abro a los tres, no hay ningún tipo de tumor que sea imposible de atacar con las herramientas que tenemos ahora. Otra cosa es que funcione o no, pero tenemos herramientas suficientes. No, a ver, se tienen que desarrollar mejores herramientas, ¿Sí? diría yo. Sí, no. Queda mucho por hacer. Decir. Es que incluso en los tumores que sabemos que responden sigue siendo 25-30%. Ajá. Sí. Y entonces creo que todo es un espectro. Nos gusta cuadrar cosas en cajas porque así es como funciona nuestro cerebro, pero la biología es mucho más compleja. Va a haber tumores cerebrales, tienen muchos problemas de infiltración, pero va a haber alguno que responda y acaban de sacar nuevas terapias de CAR-T contra un subtipo de tumor cerebral. Eso históricamente habría sido inesperado, pero por eso es como mejores herramientas y mejor entendimiento de por qué ciertas personas con ciertas patologías responden y otras no. Y en eso es donde estamos tratando muy arduamente de entender por qué. Julia, ¿querías decir algo? No, es un poco la línea que a veces no solo piensa uno la histología como eso, los tumores cerebrales. Hay algunos que, como bien también ha dicho Pancho, nos gusta encasillar o es la manera tal vez que tenemos a día de hoy de estudiar, pero hay tumores que vemos que son de un perfil que llamamos nosotros más frío, o sea que no son tan reactivos a los tratamientos de inmunoterapia, y otros tumores que son de un perfil más caliente, que son estos que pueden tener una cierta beneficio de la inmunoterapia. Por eso vuelvo a recalcar que la necesidad de tener un biomarcador predictivo, de saber a qué paciente se va a beneficiar, a veces no es solo por histología, sino un poco más si hay algo más que nos haga pensar, o por el aumento de la carga mutacional que tiene, o porque tiene alguna mutación en concreto que le hemos mirado cuando hemos hecho un panel un poco más exhaustivo, que tenga un poco más de dirección, y porque a día de hoy nos encontramos en la clínica que, por decir una histología similar, a veces tal vez miramos un tumor de colon y de entrada un tumor de colon no lo vamos a tratar a todos igual, o a un melanoma, por más que un melanoma, no a todos los tratamos iguales de entrada. Y es porque a medida que vamos viendo este conocimiento vamos a ir afilando un poco más la estrategia que vayamos a hacer. Este tipo de inmunoterapias, yo habría con esta historia de esta mujer que fue pionera en el tratamiento y lleva 19 años, ¿no? Por suerte y por fortuna. ¿Duran en el tiempo? Sí. ¿Cuánto? ¿Sabes aproximadamente, Elena? Que exactamente. son efectos que normalmente... Perdón, he hecho la pregunta fatal, es culpa mía. Otra de las cosas típicas, ¿no, del cáncer es que si tienes suerte lo atacas y lo reduces, pero normalmente todavía no es un porcentaje muy grande las curaciones, ¿no? Las eliminaciones completas, sino que
Le machacas, eventualmente vuelve a salir, le vuelves a dar, vuelve a salir, le vuelves a dar. Sí. En inmunoterapia, cuando aplicas TILs, ¿es TILs para toda tu vida? Como con la CAR-T, que se supone que te he puesto un linfocito y puede estar contigo siempre. ¿Qué dura? En una fracción muy pequeña de Muy pequeña, pacientes sí. se pueden llegar a ver respuestas muy duraderas. Se elimina completamente. Hablar de cura es difícil en cáncer, Lo sé, por tiempo, claro. pero podemos decir que son muy duraderas y, bueno, parte de la ventaja de la inmunoterapia es que si tú rediriges el sistema inmune de una manera efectiva contra el tumor, es muy posible que acabes generando una respuesta memoria, que es esta respuesta que en el caso de las vacunas te protegen de una infección que vas a en algún momento a volver a encontrar. Sí. En el caso del cáncer te puede proteger a largo plazo de recurrencias, ¿no? de metástasis que están intentando aparecer, pero el sistema inmune te las frena. Esto es la ventaja, pero de momento ocurre en un porcentaje de pacientes tan bajo que realmente lo que queremos es pues, aumentar este porcentaje de pacientes y entender por qué no está ocurriendo en los otros. Eso no se sabe el por qué. No, aún no. ¿Tienes una teoría favorita por eso? No, de momento no. Tenemos, de hecho, proyectos intentando justamente, es lo que te decía, que tener los linfocitos T reactivos es necesario, pero igual no es suficiente. Necesitas otras cosas y esto es justamente lo que estamos intentando entender. Qué interesante. Tengo una de las preguntas de los asistentes, que no sé si están por aquí o nos la enviaron por correo, que dice, Pancho, te la dirijo a ti, preguntaba ¿qué papel tiene la edición genética, una herramienta como CRISPR, ya que estás con las herramientas, te ha tocado, en la investigación del cáncer, investigación y tratamiento del cáncer, ¿no? ¿Para qué puede servir CRISPR? Bueno, es una excelente pregunta y muy relevante a día de hoy. CRISPR ha cambiado la manera en cómo entendemos la biología. No porque nos haya cambiado la manera de pensar, es lo que nos permite hacer. Es una herramienta muy poderosa. Y a nivel de biología básica, fundamental, nos permite estudiar cada nucleótido del genoma. Entender qué hace esto en particular, un cromosoma completo. A nivel terapéutico, no estamos todavía llegando al punto donde esto puede ser una terapia. A nivel de enfermedades genéticas hereditarias, monogénicas, sí. Y el gran problema de la edición genética o la terapia génica en cáncer es que uno necesita que todo el tumor responda básicamente al mismo tiempo. El sistema inmune es muy bueno en hacer esto, la quimioterapia es muy buena en hacer esto, una cirugía elimina el tumor completamente. Cuando cambiamos el genoma de una célula, esa célula la podemos eliminar. Pero, de nuevo, el cáncer, como decía Julia, es un magma, es un ecosistema complejo donde si una célula no está ganando, tiene competencia de otras células que sí. Entonces, el reto que tenemos con CRISPR y edición génica es cómo generamos una respuesta global a través de la edición génica. Y eso sí que a día de hoy sigue siendo una cosa teórica. Tengo otra que aprovecho que te tengo respondiendo para lanzarte también de mi lista y ahora reparto más juego. Otro de los asistentes preguntaba por el formulario, ¿cuál es la relación entre estabilidad del ADN y evolución del cáncer? Sé que antes has tocado un poco, pero... Sí, esto es probablemente de las cosas que más me quita el sueño. Y sí quiero recalcar una cosa antes de tirarme en un largo discurso. Siempre hablamos de lo difícil... El cóctel es luego, Pancho, ¿eh? Sí, sí. Lo complejo que es el cáncer, pero aún así lo que estamos haciendo funciona. Las tasas de mortalidad están disminuyendo, vamos lento y eso lo entiendo. Entonces, bueno, con ese disclaimer, cada célula tumoral es única. Una característica de las células tumorales es que no saben reparar bien su ADN, lo que genera muchos errores. La mayoría de esos errores son irrelevantes, pero de vez en cuando va a ocurrir algo que le da una ventaja selectiva a esa célula. Y en ese momento es cuando esa célula empieza a hacerse la célula principal del tumor. Y este es un sistema evolutivo, es un ecosistema que funciona con los principios darwinianos clásicos. Hay mutaciones neutrales y con presión selectiva efectivamente selecciona algo. En general, pensamos en el cáncer de una manera un poco estática, miramos las mutaciones de un tumor en un momento en el tiempo, pero esto lleva mucho tiempo andando y cada región del tumor es un poco distinto, hay mucha heterogeneidad, que también habla Julia, que es uno de los grandes retos que tenemos. Y por eso la inmunoterapia es tan potente, ataca todo el ecosistema. Entonces, al final, los tumores son sistemas evolutivos
y eso está directamente ligado a su inhabilidad de reparar bien el ADN, su inestabilidad genómica. Qué interesante. Eso da para una charla entera. Es un tema muy profundo y soy consciente de ello. Gracias por hacer el esfuerzo de comprimir. Julia, ya que te tengo de autoridad con los ensayos clínicos, aterrízamelo en el bio. ¿Qué ensayos clínicos de los múltiples que lleváis a cabo destacarías como particularmente interesantes? Bueno, hay varios, porque como bien hemos dicho, hay como diferentes estrategias y de acuerdo a las características. Tenemos lo que es el desarrollo de terapia celular junto con Alena. Creo que también está muy en boga el tema de intentar combinar buenas combinaciones de inmunoterapia, algo para intentar potenciar y otro para intentar inhibir al inhibidor del sistema inmunológico. Entonces, las combinaciones de inmunoterapia con algún fármaco que tal vez conocemos y buscar alguna estrategia. También es verdad que siguen estando los clásicos de intentar, sé que tengo una mutación en concreto, ir contra esta mutación. Estos son un poco lo que tenemos actualmente pioneros. Y déjame que te haga otra pregunta y luego os la haré a vosotros dos también, por si lo queréis ir pensando. ¿Qué cuellos de botella, puntos críticos, si tuvieras la probeta mágica, qué querrías cambiar de tu área de trabajo? ¿Qué crees que es algo crítico para que pudiera mejorar mucho el avance? En mi opinión, ya parece ya una frase cliché, porque en varios encuentros o simposios de charlas del cáncer es la necesidad de esto, de biomarcadores, de saber qué paciente, algo que me dé a mí una información previa de saber qué paciente se va a beneficiar con algún tipo de tratamiento. Por otro lado, intentar buscar estas mismas estrategias con esto de esta heterogeneidad o si uno pudiera pensar como es un tumor, podríamos pensar como si fuera un puñado de gominolas de colores de las que encontramos. Cada uno tiene su estrategia o su gusto, sus colores. Intentar mirar. Creo que en un futuro, para intentar este cuello de botella, tendremos una parte a nuestro favor que va a ser tal vez probablemente en un futuro todas las herramientas, la tecnología de la inteligencia artificial para intentar ayudarnos, toda la información que tenemos recolectada, poder procesarla de una manera eficiente para poder tener esta información. Y esto yo creo que sería un poco lo que a mi criterio tenemos como desafío. Okay. Creo que tenemos una pregunta por ahí. 2 preguntas. 3 preguntas, vale, genial. Pues solo quisiera estar seguro de que no iba aquella primera. ¿Sí? Bueno, empezamos por aquí, luego salto aquí y luego volvemos. Por favor, adelante. Hola, soy Mireia y soy enfermera y tengo un diagnóstico de cáncer de pulmón, metastásico fase 4. Y tenéis razón, queda mucho por hacer, pero yo que soy del Club de las Positivas, habéis hecho mucho. Así que gracias a vosotros y a todos vuestros equipos, porque yo creo que muchos de nosotros estamos vivas gracias a vosotros. Y voy a la pregunta, perdón. Perdón, veo que he marcado. 2 preguntas sencillas. Una, yo como paciente de cáncer, en mi casa somos 5 y 4 hemos tenido cáncer y más o menos hacemos hábitos más o menos buenos, ninguno fumador, pero a mí siempre me han dicho que los genes no tienen que ver. Y entonces, ¿cómo me puedo quedar yo tranquila, yo y mis compañeras, de que mi descendencia no le va a pasar, ¿no? O si tenéis alguna idea de cómo hacer que no les muten los genes. Supongo que es difícil, pero yo qué sé. Y la segunda, súper rápida. Decíais que el cáncer es cosa de todos y cómo os podemos ayudar las pacientes. No sé, dar nuestro ADN, yo qué sé, las ideas que tengáis. Aparte de recoger dinero, que esto ya lo sabemos, si tenéis ideas. Gracias. Gracias. ¿Quién la quiere tomar? Si quieres te Julia. contesto. Sí. En sí, ya sí es verdad que
los cánceres que son con una predisposición genética están estudiados. O sea que si probablemente el oncólogo en la primera visita te debe haber preguntado qué tipos de cánceres hay en tu familia y eso ya está estudiado. Si te han dicho que no, pues una cosa es la mutación que vamos heredando, que llamamos a veces por línea germinal, o sea que vamos pasando de generaciones y que va pasando. Y hay otro tipo de mutación que se hace de manera espontánea, que no sabemos por qué. Hay una que cambió y tenemos que lidiar con ella. La mayoría de los tumores son por generación de una mutación espontánea, ¿sí? O sea, dentro de las... Entonces, por ese lado, si no te ha dicho el oncólogo o la persona que te va mirando de que no hay un patrón de que nos haga pensar una enfermedad hereditaria, tranquila por ese lado. En relación a cómo nos podéis ayudar, sí es verdad también ahora que con esto como arranqué un poco a decir que es un grupo y un abordaje multidisciplinar y en equipo, ahora también hay muy en boga y una idea de cómo afectan los tratamientos a la calidad de vida de los pacientes. Ahora, sumado a toda esta parte, nos gusta saber cómo impactan los tipos de tratamientos. También entonces muchas veces ya los pacientes que están con nosotros hacemos como cuestionarios de calidad de vida, un poco para saber cuánto, o sea, porque sí es verdad que podemos ver cuánto es la eficacia en controlar la enfermedad, pero tampoco sabemos a veces cuánto es la calidad de vida, cómo le afectamos con el tratamiento, por más que haya una buena voluntad en querer controlar el tumor, cómo afecta este tratamiento a la calidad de vida. Entonces, esa parte ya también incluso los pacientes que vamos viendo, también hay esta sensación de que ya nos vais ayudando a tener esta información. Es intentar encontrar el puzzle para poder entre todo, porque puede ser un fármaco o una estrategia fenomenal, pero que cuando ya la trasladamos a la clínica sea inviable de poderse ir administrando porque afecte tanto la calidad de vida que no sea útil, porque al final tenemos que encontrar la balanza entre que no nos haga daño el cáncer o que nos haga el menos daño posible y que el tratamiento nos haga el menos daño posible. Y si puedo añadir algo, creo que, bueno, si aún así estás inquieta sobre si podría haber algo hereditario, hay ciertos hospitales que tienen consejos genéticos, ¿no?, que te pueden ofrecer ciertos, bueno, pues eso, consejo e incluso haceros pruebas para quedaros tranquilos. Y en cuanto a cómo nos podéis ayudar, creo que hacéis mucho ya. Creo que participáis en ensayos clínicos, incluso a veces pues donando muestras, pero también participando en los ensayos clínicos. Muchas veces creo que sois los más valientes porque, de hecho, aceptáis entrar en ensayos clínicos sabiendo que a lo mejor pueden haber toxicidades o que a lo mejor te ponen en el brazo experimental o en el control. Esto genera toda una serie de inquietudes, así que le doy la vuelta y creo que os tenemos que agradecer a vosotros. Y yo solo agradecerte por estar aquí. También. Antes de la siguiente pregunta, yo quería añadir una cosa. Sabes que al principio decía que la sesión anterior fue de prevención. El 50%, grosso modo, entre el 30 y el 50% de los cánceres son prevenibles en poblaciones grandes, ¿no?, más allá de casos particulares. Eso significa que todos y todas las que queramos seguir dando la lata a la gente será bienvenida, porque estamos dejando muchísimo por hacer en prevención. Y eso seguramente es una de las cosas que más sorprende cuando uno ve las cifras, porque cree que es el siguiente tratamiento, que son maravillosos, necesarios y fundamentales, pero hay cosas que son muy poco sexys que dejamos de hacer hasta que es terriblemente tarde, ¿no? Y yo creo que ahí, como yo soy el de la comunicación, claro, la cabra tira al monte, ¿no? Pero, por favor, siguiente pregunta. Pues buenas tardes a todos. Bueno, gracias por hacer esta presentación maravillosa. Yo no sé mucho del cáncer y he venido pues para saber, aprender un poco. Y os quería preguntar en qué fase del cáncer se utilizan estas terapias de los CAR-T y ¿hay alguna fase en la que ya no se pueda implementar? A ver, los TILs los estamos testando ahora mismo en fase avanzada y, de hecho, en pacientes que son refractarios a las líneas estándar de tratamiento.
Y, de hecho, el producto celular que está aprobado de Iovance, está aprobado en Estados Unidos, aún no lo está aquí, también está, digamos, en fase, o sea, en melanoma avanzado refractario a las líneas estándar de tratamiento. En cuanto a las CAR-Ts, en tumores hematológicos, no sé, Julia, igual tú conoces mejor. Bueno, en tumores hematológicos no tanto, pero sí es verdad que se intenta ahora ir priorizando intentar tomarlo a fases más tempranas, o sea, decir, a diagnósticos más pronto. La primera vez, por ejemplo, para ponernos en contexto de que tengo el diagnóstico de que el tumor es metastásico, o sea, está en diferentes zonas. Y añadiendo un poco a lo que dice Elena, por ejemplo, la terapia de TILS, nosotros ahora en el centro tendremos hay un ensayo que intenta testar este tipo de terapia en primera línea en tumor sólido en pacientes con melanoma. Pero sí, piensa que en general a un paciente que se le ofrece un ensayo clínico, tenemos diferentes, ¿no? Pero como habíamos dicho, desde que vamos conociendo una estrategia hasta que la vayamos trasladando, primero se la ofrecemos a ya pacientes que ya no tienen opciones, que han hecho los tratamientos estándar o aprobados o que ya tienen un cierto conocimiento, y cuando esos ya han fracasado, al final es que se abre el abanico de los ensayos clínicos. Y a medida que los fármacos, la estrategia se van posicionando de acuerdo a respuestas, es que se le empiezan a ofrecer. Por ejemplo, que hagas que primero a varias líneas de tratamiento, luego a una segunda línea, luego a una primera línea, luego por ejemplo, a alguien que lo hayas operado, que hayas intentado hacer un tratamiento que sea intentar hacer un tratamiento preventivo, y ahí es que a veces pasas incluso ese fármaco a un tratamiento luego de una cirugía, por ejemplo. O a veces hay estrategias que intentas ir adelantando un fármaco y tendrás un ensayo clínico que intenta hacer un tratamiento antes de la cirugía con una intención radical, que cuando decimos intención radical es intentar sacar el tumor de la manera más limpia y luego darlo de una manera posterior, ¿sí? Entonces son diferentes estrategias que se van haciendo. Gracias. Tenemos una pregunta más. Yo quería hacerte una preguntilla corta, Julia, al paso de esto. Espero que sea corta, no quiero empezar pero tiene que ver con el por qué se hacen así los protocolos y cuál es la ética detrás de eso, ¿no? Incluso desde el punto de vista científico, tal vez no podríamos tener resultados distintos, no sé si cualitativamente distintos, si de repente esto fuera primera línea. Igual un paciente que no ha recibido quimio, ¿no? Que tiene su sistema está más entero, igual me reacciona distinto y tengo mejores resultados y entonces la puedo priorizar antes, ¿no? Parece que es una pescadilla que se muerde la cola necesaria. ¿Por qué empiezan siempre último resorte? A ver, porque al final el último resorte, lo último que tienes es no hacer nada. Ajá. ¿Me explico? Entonces sí. Lo tienes, a veces no tienes otra opción, entonces entre no hacer nada y probar algo, pruebas. Claro. Esto sí es verdad que hay que dejarlo siempre muy claro al paciente que viene o a la persona que viene. O sea, es que la opción es o esto o a veces no tenemos. Yeah. Y también a veces cuando ya la enfermedad está en un punto avanzado, que al final lo que tenemos que pensar es que tratamos a un paciente, no a un tumor. Entonces, a veces también nos llega a la unidad de ensayos un paciente que ya por la condición de la enfermedad o por otras comorbilidades o por cosas, no sea el mejor candidato a un ensayo clínico. Y yo me tengo que plantear es que si yo le ofrezco algo a este paciente, sabiendo que es experimental, le puedo interferir su calidad de vida. Entonces esto se tiene que dejar también muy claro. A veces llega un paciente a una unidad de ensayos, pero uno ya sabe que el mejor tratamiento es acompañarlo y que esté su mejor tiempo con su familia. Cuando te planteas en qué posición quieres hacerlo, hay que plantearlo, hay que explicarlo bien de cara a cómo diseñas los ensayos. No es que yo decido un día cómo quiero empezar este fármaco, sino hay
se le llama un protocolo, que es como una guía que nos dicen a los investigadores, la persona, o sea, el equipo que diseñó la estrategia terapéutica, qué hay que hacer y cómo hay que hacer. Desde qué pruebas yo necesito hacerle al paciente para asegurarme que no comprometa su calidad de vida, qué criterios tengo que tener en cuenta, qué toxicidades espero, qué efectos adversos espero, cuánto es el tiempo de tratamiento, con qué esquema, cómo es el seguimiento, si tengo cuestionarios de calidad de vida, eso todo hay un protocolo. Entonces, vas a tener ensayos en primera línea, claramente que los tenemos, pero a veces se comparan diferentes las fases, por esto ya es si es con el mejor tratamiento hasta el momento o si no, se le explica esto. Por la característica de su tumor, que es muy agresivo, con estas características, ofrecemos darle este tratamiento porque sabes que si no va bien ese tratamiento experimental, lo puedes rescatar con el mejor tratamiento asistencial conocido hasta el momento. Gracias. Y perdón que me he colado. No pasa nada. Buenas tardes y muchísimas gracias. Interesantísima la charla. Yo mi pregunta era sobre la terapia CAR-T para tumores sólidos HER2 de mama, que bueno, ahora escuché que se han hecho ya pruebas con ratones, que han funcionado muy bien y que se está empezando a recaudar pacientes para empezar a hacer ensayos, ¿no? Supongo que deben ser en fase 1 o 2. ¿Cómo está este proyecto en España? Si lo conocéis, si se está implementando fuera, no en España. No lo tengo muy claro. Leí la noticia, me pareció muy interesante. Y sé que tenían que tener o una proteína o una mutación concreta estas pacientes HER2. No sé exactamente cuál, ¿eh? ¿Era del bio este ensayo? No. Ah, vale. Leí, no sé. Conozco, de hecho, varios CAR-Ts que se están desarrollando para cáncer de mama contra HER2, uno en el Clinic y uno en el bio, y de hecho ambos están en fases aún no clínicas, todavía preclínicas y regulatorias, es decir, en fase de discusiones con la Agencia Española del Medicamento para asegurar que cumplen todos los requisitos de seguridad y de esterilidad, etcétera, etcétera, y están en este punto. O sea que, de hecho, todavía no es un tratamiento que esté disponible. ¿Cuánto va a tardar? No te sé decir, porque esto puede variar mucho dependiendo de estas conversaciones. De hecho, en el caso de... Sé muy poco de estos casos, no viene de mi laboratorio y, por tanto, no puedo opinar en este sentido. Diría que, de hecho, en Estados Unidos no conozco de otro CAR-HER2, o sea que no puedo decir más sobre este tema. Y luego el tema del CAR-T, pero para células T, no el de células B, que ya se está administrando como medicación, ¿no? Y está funcionando muy bien, para células T, o sea, las leucemias agudas de células T, que en mi caso fue un sobrino que falleció de esta enfermedad, muy joven, y hizo la terapia CAR-T en Singapur durante el COVID. Desgraciadamente, bueno, no se sabe si porque estaba muy inmunodeprimido hubo algún virus, algún citomegalovirus, algo allí que acabó pues con su vida, ¿no? Pero que la terapia CAR-T funcionó y de hecho de los pacientes que habían allí, pues la mitad están vivos. Bueno, saber cuándo se podrá implementar en España. Yo sé que el clínico tiene, ¿no? Sí, hay, todos estos CAR-Ts y estos tratamientos van a ir llegando. Es verdad que es una de las frustraciones que tú lees de esta cosa que está pasando, pero no está disponible localmente y genera mucha frustración. Entonces, aquí pues, empezó el Hospital Clínic un poco a liderar esto en el espacio de tumores hematológicos, en particular de la estirpe B, del linfocito B, y todo esto está siguiendo y van a ir llegando estas terapias. Pero es verdad que es difícil, porque pensad que estas terapias, bueno, hay empresas farmacéuticas grandes que están liderando todo este esfuerzo a nivel farmacéutico y realmente, académicamente, es como que estás compitiendo con ellas y genera toda una serie de dificultades. Yo creo que a nivel español se está promoviendo el desarrollo de estas terapias más académicas y por eso pues este ensayo clínico de TILS y otros ensayos clínicos que van a ir llegando, también del Hospital Clínic,
y es único el caso español, porque en muchos otros países esto ni está ocurriendo. O sea, se esperan a que se aprueben estas terapias comerciales en los países y muchas veces ni llegan. Entonces, aquí se está moviendo mucho la cosa y no tardarán mucho en llegar, pero es verdad que vamos con un poco de retraso. Bueno, es un mérito, ¿no?, como país, que Yo la creo que medicina pública pueda ofrecer, porque yo no he comentado qué costó este tratamiento, pero el coste era de $500.000. Sí, Se sí, tuvo que hacer una un pasada. crowdfunding, se recogió ese dinero y la mitad se donó al Clínica y DIVAPS. Pero realmente es muy costoso si se tiene que hacer de una forma privada, ¿no? Entonces, que un país como España sea abanderado, como dices, pues no lo sabía, pero me parece fantástico. Sí, y lo es porque creo que lo que ven es que es tan caro y que académicamente tú puedes generar un producto similar por un precio mucho más bajo. Y tú quieres que esto llegue a los pacientes, ¿no? Porque es poco ético que no pueda llegar a los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovecho, Julia, Pancho, Alena, muchísimas gracias, porque estamos completamente fuera de tiempo y no quisiera dejarles sin aprovechar el cóctel que tenemos ahí fuera, y además les pueden seguir atacando a preguntas ¿no?, mucho más, de manera más informal y cercana. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, gracias a ustedes por la atención. Nos vemos el mes que viene, si quieren, con otro tema más.